¿Qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer el último regalito navideño, que vamos a hacer piñas infladitas a modo de chirimbolo o esfera, ¿sí? Infladita, encolada para colgar en el arbolito. También pueden hacer un accesorio para la puerta o para la chimenea, como ustedes quieran. El mismo está inflado con un globo, o sea, después que tejemos hacemos dos partes de este diseño. Le vamos a colocar un globito por acá. Ahora no lo traje a la mesa, me olvidé. Le colocamos un globito después que tenemos las dos partes unidas. La vamos a colocar aquí adentro y lo vamos a encolar y lo vamos a poner a secar a la sombra. Al sol no, porque si no se va a quedar amarillo y nos va a estropear nuestro tejido. Después lo que vamos a hacer es decorarlo. Para lo mismo para esto vamos a precisar hilo de algodón o de acrílico, restitos que ustedes tengan por allí. Yo lo he tejido en rojo y en blanco. ¿Ven qué lindo que queda? Miren qué lindo que queda. Y lo decoran con distintos colores. Y queda muy bonito y muy vistoso. Para las personas que no quieran, las amigas o amigos que no quieran hacerlo con para chirimbolo de Navidad, acá le puse un cordoncito dorado, pero también lo pueden colgar con la cintita de raso. Pero las personas que no quieran hacer más nada de Navidad, tengo una sorpresita. Vamos a hacer un 2x1. Y la sorpresita es, con el mismo diseño vamos a hacer un perfumero. O sea, le vamos a poner un jaboncito aquí adentro y lo podemos colgar en el perchero de la ropa. Acá le pasan otra cinta más grande, acá, y lo atan en el palo donde van las perchas de la ropa, de la camisa, de la falda, de los pantalones, y lo atan ahí. O si no, lo colocan así adentro de una caja, de un cajón quiero decir, de la cómoda, y perfuma toda la ropa y queda muy lindo. Y también lo pueden hacer para regalar, tiene un olor exquisito esto. Así que les voy a enseñar los dos pasos para hacerlo, para colgar en el arbolito, para regalar o como perfumero, ¿sí? Vamos a precisar cintas, cualquiera de ellas para decorar, de cualquiera de las que tengan, de las que consigan, cordoncitos si tienen, ¿ven? A mí ya de años anteriores me va quedando esto solamente y sigo cortando pedacitos. Y la moñita para colocar tanto arriba como abajo, o le ponen una sola. Y perlitas, van decorando a gusto. Ven, acá yo puse una lágrima blanca, acá tiene una lágrima pequeña, una perlita pequeña, perdón, y una lágrima dorada. Van jugando a su manera. Como yo tejí con hilo bien finito, voy a tejer con un ganchillo de un 1.25 milímetros. Después para el perfumero les explico con lo que trabajé. Y vamos a comenzar con nuestra labor, que es el globito de piña. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas al aire, pero primero vamos a hacer una cadena de seguridad. Hacemos la cadena de seguridad, ahí, apretamos bien, sujetamos y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire. Levantamos lazada y nos vamos a la primera cadena y ahí levantamos un punto alto. 2 cadenas para separar y volvemos ahí a la primera cadena y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Ahora hacemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Luego de las 7 cadenas vamos a hacer este abanico que tenemos acá de este otro lado y hacemos así. Tomamos ahí y hacemos así. Levantamos 2 puntos altos. 1
y 2. La piolita de inicio después la escondemos y la cortamos. 2 cadenas para separar y 2 puntos altos en el mismo lugar. Esto sería el inicio. Así. Giramos y nos vamos con punto pasado hasta las cadenas. Una vez y 2 veces. Ahí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Hacemos el segundo punto alto, porque vamos a repetir el abanico, y hacemos 2 cadenas. Y repetimos 2 puntos altos. Esto se repite hasta el final. Hacemos 3 cadenas de separación y las clavamos con un punto bajo aquí. Aquí en el centro de las 7 cadenas. Ahí. Hacemos 3 cadenas de separación y aquí en el huequito de las 2 cadenas ahí adentro hacemos de vuelta el abanico. 1 y 2 puntos altos. Así. 2 cadenas y repetimos los 2 puntos que faltan. Y 2. Giramos y nos vamos nuevamente con punto deslizado al centro de la cadena y repetimos 3 cadenas para el primer punto alto, hacemos 2 y hacemos 2 cadenas para separar, 2 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí en la cadena de 3, ahí prendemos con un punto bajo. Ahí. Hacemos 5 cadenas al aire. 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire. Prendemos aquí con un punto bajo. Hacemos 3 cadenas al aire y repetimos aquí el abanico, igual que tenemos aquí al principio. Yo ya di vuelta el tejido. Me fui con punto deslizado hasta el centro de la cadena y vamos a iniciar una nueva vuelta con 3 cadenas para el primer punto. Hacemos el segundo punto alto, 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar, ¿sí? 3 cadenas y aquí adentro hacemos 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de las 9 cadenas, de los 9 puntos altos, hacemos 3 cadenas y repetimos el abanico que está acá. Di vuelta el tejido. Me corrí con punto deslizado al centro de la cadena y hice las 3 cadenas correspondientes a al primer punto alto. Realicé las 2 varetas que van, o los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora separamos con 3 cadenas. Eso lo hice para adelantar. Y ahora por cada punto alto de los 9 que ya tejimos, hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el siguiente y una cadena. Así vamos a hacer hasta el final. Y cuando lleguemos acá al último, hacemos 3 cadenas y el abanico correspondiente. Iniciamos una nueva vuelta como ya sabemos hacerla. Luego del primer abanico van 3 cadenas. Y ahora que ya tenemos todos los puntos altos separados por una cadena, clavamos aquí en el huequito de la cadena con un punto bajo. 3 cadenas de separación y en el huequito siguiente un punto bajo. Vamos a ir haciendo arquitos de cadena clavados en la cadena anterior con un punto bajo. De esta manera, 3 cadenas y un punto bajo.
Terminamos con 3 cadenas y el abanico. Terminamos la vuelta de arco de cadenas, iniciamos una nueva vuelta con el abanico, 3 cadenas que separan y ahora nos vamos directamente al arco que tenemos y hacemos un punto bajo. Esto quiere decir que el cuerpo de nuestra piña va a empezar a achicarse. 2, 3 cadenas, o sea, por cada vuelta que hagamos vamos a tener menos arcos de cadena. Y ahí vamos a ir haciendo los arquitos. 3 cadenas y pinchamos con un punto bajo. Las vueltas van a ser todas iguales, solo que va a ir achicando. 3 cadenas y achicamos, o sea, hacemos punto bajo, perdón. Así. Y ahora hacemos 3 cadenas y terminamos con el abanico. En la primera vuelta de arcos teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me tejí una sola sin ustedes y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por eso vamos a ir achicando. Y ahora sí tejo con ustedes otra vuelta. Tejí sola para que vean cómo achica. Es muy fácil de seguir. 1, 2, 3 cadenas y esta vuelta será de 4 arcos. 1, 2 y hacemos punto bajo. 1, 2, 3 y hacemos punto bajo. 1, 2, 3 y hacemos punto bajo. Recuerden hacer 3 cadenas y terminar con el abanico. Miren, 1, 2, 3, 4 arcos y así continuamos un poquito más. Yo tejí con ustedes 1, 2, 3, 4 y después yo tejí solita una vuelta más, 1, 2, 3. Y ahora voy a tejer con ustedes una vuelta de 2 arcos. 3 cadenas y clavamos con un punto bajo, 1, 2, 3. Y como verán, me quedo en una vuelta con 2 arcos. Esto quiere decir, y vuelvo a repetir, que se sigue fácil el tejido y continuamos hasta el final. Bueno, quedamos en un arquito solo y lo que hacemos, 3 cadenas después del abanico y clavamos encima de él con un punto bajo. Así. 3 cadenas y terminamos con el abanico. Así. Entonces nuestra piñita nos queda así, ¿verdad? Así. Giramos y le vamos a dar una vuelta final a la piña. Nos vamos con punto corrido, levantamos 3 cadenas y seguimos el abanico tal cual. Así. Así. ¿Sí? Y ahora con lazada nos vamos hasta el otro, sin separación de cadena ni nada. Así. Y la cerramos a la piña. Así. Y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. ¿Sí? Así. Hacemos una cadena de seguridad, estiramos un poquito el hilo, no mucho, y cortamos. Escondemos bien el hilo y hacemos otra piñita igual para poder juntarlas y unirlas para hacerle todo el bordecito. Tenemos las dos partecitas, o sea, las dos piñitas, y lo que hacemos es enfrentarlas, ¿sí? Así. Así. Si las piñas fueron tejidas un día una y al otro día la otra, la mano cambió, porque podemos estar más cansada, la mano puede estar hinchada, y entonces puede haber cambiado que no coincida. Y el secretito está en buscar
que coincida el dibujo, no asustarse, buscamos bien que coincida el dibujito, ¿sí? Entonces eso tiene solución, en este caso tiene solución, buscamos que coincida el dibujito, ahí vamos lindo, 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 ¿ven? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, lo tenemos ahí, tomamos de vuelta el hilo y venimos acá. Esta es la parte más ancha, igual que aquí. Y entonces tomamos desde aquí, desde esta punta, con esta otra. Entonces vamos a tomar el hilo, así, agarramos los dos, bien agarraditos los dos, y vamos a hacer 5 cadenas. Y la vamos a hacer doble con el hilo, porque así no tenemos que estar escondiendo nada. 2, 3, 4, 5. ¿Estamos? Y vamos aquí al otro lado. Acá tenemos la primera cadenita y acá la otra. Y ahí hacemos un punto bajo. Ajustamos. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos aquí al punto alto, a la cadenita. Ajustamos. Y vamos aquí al punto alto, a la cadenita de ahí. Y ahí hacemos un punto bajo. Así. Son arquitos que estamos haciendo. Este es grandecito. Y ahora hacemos de vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Vamos aquí al punto alto. Y vamos aquí al punto alto. Ahí. ¿Sí? Y hacemos un punto bajo. Ajustamos. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Y vamos aquí al punto alto. Y aquí al otro punto alto. Y ahí hacemos un punto bajo. Ajustamos. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Y repetimos. Punto alto, punto alto. Y ahí hacemos la unión con un punto bajo. Ahí vamos a ir hasta el centro, hasta aquí, que yo les explico. Desde aquí a aquí son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos aquí y aquí y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y clavamos ahí. Ahí entró justito. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y clavamos ahí. Yo ya voy de memoria. Ahí. Punto bajo. Así hasta llegar aquí al final, uniendo todo el lateral. Unimos acá con punto deslizado. Nos vamos con punto deslizado aquí. Levantamos 3 cadenas y hacemos así. Una vez hasta medio terminar el punto alto. Una segunda vez hasta medio terminar y ahí lo pasamos junto y lo dejamos así. Hacemos 3 cadenas de separación, así, y volvemos a repetir ya con punto alto, no con 3 cadenas. 3 cadenas al principio porque no teníamos cómo hacerlo. Y entonces hacemos así. El primer punto alto hasta medio terminar y lo dejamos en la aguja. El segundo punto alto hasta medio terminar y lo dejamos en la aguja. Y el tercer punto alto a medio terminar y lo dejamos en la aguja, y cuando tenemos los 3 los pasamos. Ahora sí, 4 cadenas de separación. Solamente aquí 3 cadenas y solamente aquí 3 cadenas. Aquí y aquí solamente van 2 motivos. En el resto va a ir 1. Entonces vamos aquí con 4 cadenas de separación y hacemos el primer punto alto a medio terminar. El segundo igual a medio terminar y el tercero igual a medio terminar. Los pasamos juntos
y 4 cadenas de separación. 2, 3 y 4. Vamos al siguiente arco y hacemos lo mismo. Así. Así. Y los pasamos juntos. Hacemos una vez más. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí levantamos. A medio terminar, levantamos. A medio terminar, levantamos. A medio terminar. Cuando los tenemos los 3, recién ahí los pasamos juntos. Y siempre pasamos 4 cadenas de separación. Así nos va quedando, miren qué bonito, ¿ven? Bien bonito. Llegué al centro de lo que sería la piña y aquí en este arco es que van 2, entonces 4 cadenas de separación y hacemos los 3 puntos altos a medio terminar. 2 y 3. 3 cadenas y otra vez 3 puntos altos a medio terminar. ¿Sí? Los pasamos juntos y ahora sí 4 cadenas y seguimos con los puntos altos a medio terminar individuales. ¿Sí? Así, que queda como un triangulito. 4 cadenas y otra vez. Así vamos a hacer hasta el final de esta labor. 4. Cuando lleguemos aquí, unimos acá con un punto deslizado y hacemos una cadena más de seguridad, cortamos el hilo y lo escondemos bien. Bueno, así nos quedó terminado el tejido. Todavía falta mucho trabajo todavía. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, acá me quedó una piolita por cortar, pero ya está escondido y rematado. Lo que vamos a hacer es preparar la cola vinílica. Si consiguen transparente, mejor. Yo no conseguí. Si consiguen transparente, mejor, porque no les da trabajo después que se seca que tener que estar sacándole los hilitos que se secó. Por ejemplo, si el hilo es rojo, es verde o del color que elijan, el blanco no se nota, pero si eligen un color para encolar, se va a notar la hebrita, y entonces para sacar entre medio aquí, ¿sí? Entre medio, pero lo sacan fácil con la aguja de crochet. Hacen así, después que se pegó, hacen así, raspan un poquito y sale, ¿tá? Es como una telita que se pega, pero sale fácil, no es ninguna molestia. Ustedes vieron los rojos y los verdes. Cuando yo regrese en el final del video, los voy a volver a mostrar uno por uno y van a ver que está prolijo y todo bien, ¿no? Pero si es transparente es mejor para las manualidades, queda mucho mejor. Yo hice esto al ojo por ciento. Cuanto más cola vinílica pongan, más durito queda. Para las personas que no tienen cola vinílica, lo que pueden hacer es con almidón de maíz o maicena, llamada comúnmente maicena, con lo que preparamos cremas, o la leche para los bebés más espesita. Entonces ponen en una cacerolita 2 o 3 cucharadas de maicena y medio litro, 450 gramos de agua, y revuelven y revuelven y revuelven hasta que espesa, y sacan del fuego, introducen la prenda allí, sea después que enfría un poco, ¿no? No en caliente, porque si no esto se encoge muchísimo. Después que enfríe, y lo retuercen bien, 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 y lo llevan a la sombra a secar. Lo pueden hacer con la famosa maicena o con el almidón de maíz, y si no, con la cola vinílica. Cuanto más cola vinílica pongan, mejor. Y un chorrito de agua, no mucha.
porque lo que queremos es que lo endurezca. Si le pongo mucha, va a costar endurecer. Entonces yo uso mis dedos, así, con ganas. Al que le gusta las manualidades, mete dedo para todo. Al que le gusta la cocina, mete las manos, inclusive en la ensalada. Entonces hacemos esto. Y ahora lo que yo hago es traer mi prenda. ¿Cómo sabemos que está? Porque ya están viendo que está haciendo como globitos y ya está. Esto ya está. Entonces lo que hacemos es traer la prenda acá. La empapamos bien empapada. ¿Ven? Bien empapada la prenda. Y usamos las dos manos porque con una no podemos. Tenemos que usar las dos. Es de enchastre esto. Y entonces vamos haciendo esto, ¿ven? Dice, ay, pobre tejido, después de todo lo que hice, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Si ustedes vieron la foto y vieron el inicio del video y está todo precioso. Entonces esto tiene que entrar aquí adentro, todo el engomado. Van haciendo así y van refregando un poquito. No tengan miedo de nada. ¿Vieron que tomó toda la cola vinílica? Miren. Miedo de nada, yo no les miento, queda precioso. Miren. Bien. Entra bien en la trama del tejido. Ay, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Nada de nada. Miren, miren qué lindo. Que se meta bien en la trama. Bien, 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 bien. Y si ven que hay que retorcer algo, se retuerce. Entonces doblamos un poquito y vemos si queda algún excedente. Y no queda mucho, realmente no queda mucho. Y hacemos así y así. Y vamos dejando acá. No les digo arriba del papel porque si no se les pegan los dedos en el papel y después lo traen al tejido y queda todo pegado. Esto es con paciencia. Después que hicieron esto, traten de tener un plato de loza al lado o una fuentecita de cocina, por supuesto, y los van dejando así estiraditos. Yo los fui dejando en una fuente de acero inoxidable, uno por uno, mientras los iba embebiendo en el engomado, hasta que terminé todos y después recién les puse el globo. ¿Estamos? Bueno, dejamos reservado nuestro tejido engomado por ahí y lo que hago es limpiar un poquito el globo para sacarle el talco, no sé qué es lo que le ponen. Y lo que vamos a hacerle es ponerle alguna crema del cuerpo, de manos, no sé, cualquier cosa. Yo lo que le voy a poner es que era lo que tenía a mano. No me quería levantar de la mesa de trabajo. Ya me había levantado muchas veces y tenía la cera de la computadora y de mi teclado y todo, que es la que uso para el auto. Cera de auto, para todo el equipo del auto. Entonces lo enceré con eso. Es un poquito nada más. ¿Para qué es esto? Para que no se nos pegue el globo al tejido. Porque una vez que está inflado el globo y pinchamos, se pega. Porque a mí ya se me pegó en el pasado. ¿Sí? Cuando yo tejía solo para mí, que yo no enseñaba. Y me disgusté muchísimo, me dio mucha lástima porque tuve que tirar cosas. Y fue mi esposo que me dijo, ponele crema a ver qué pasa. O aceite. No, aceite no, mi amor. Si le pongo aceite se me mancha el tejido. Ah, tenés razón. Bueno, ponele crema. Y bueno, le puse crema y ya no pasó eso. Así que cera, que es silicona. Y lo encremo. ¿Ven? Le paso así. Así. Y ya no se pega en el tejido. O sea que cuando pinchemos, cuando él se seque el engomado, la goma, la cola vinílica o la maicena que cocinen, si eligen la opción 2 para engomar, no se va a pegar en el tejido. O sea, se puede pegar un poquito, pero no va a ser que rompa nuestro tejido, ni se pegue de una manera de que quede el globo de a pedazos pegado en el tejido. Eso no va a suceder, se los prometo. Bueno, me limpio un poco el dedo. Vamos. Y hacemos lo siguiente. Doblamos un poquito nuestro globito
y venimos con nuestro tejido. Por la parte superior abrimos acá, abrimos y lo colocamos por aquí adentro, así, y lo vamos llevando y lo vamos llevando y lo vamos llevando, y lo único que dejé sin engomar fue la parte superior de la boquilla, que es por donde voy a poner mi boca para inflar. Obviamente no lo voy a inflar delante de ustedes porque lo único que verían en la cámara sería la cabeza mía. Ahora vuelvo. Bueno, ya lo inflé, le hice un nudito. Lo que hago es acomodar aquí a los costados. ¿Ven? Acomodar la puntillita. Así. Y después lo que hago es, donde está aquí atadito por mí con las manos, es hacerle una piolita de hilo también para colgarlo en la cuerda de la ropa. A la sombra, porque si no queda amarillo. A la sombra. Yo estoy casi en el verano acá, pero estamos a 31 grados de calor, se seca rapidísimo, rapidísimo. No más de 6 horas, pero realmente se seca rapidísimo. Y después con una aguja pinchamos acá y enseguida queda divino esto, realmente queda divino. Altamente recomendable, ¿sí? Cada tanto venimos y le hacemos así un mimito, salimos al jardín donde tenemos nuestro tendedero, hacemos así, una caricia, por si se bajó un poquito, humedecemos los dedos y hacemos de vuelta que vaya al lugar, para que quede ahí. ¿Estamos? Bueno, aquí lo tengo. Miren qué tal. ¿Qué tal que está? Bueno, súper. Un poquito más. Bien. Miren qué lindo. Ahora solo falta adornar. Ahora vamos a mirar eso, la cámara va a enfocar. Lo voy a mostrar con la aguja. ¿Ven? Las telitas estas que yo le digo, que es del pegamento. ¿Ven? Porque el pegamento es color leche. Entonces yo no conseguí color transparente, ideal para manualidades. Entonces esto hay que raspar un poquito, hacer así. También con el filo de la tijera, pero tengo miedo de romper el hilo. Entonces hay que hacer así para sacarlo. Pero como dice mi esposo, caminando ligerito, ¿quién lo va a ver? Si esto va a estar en el arbolito. A mí no me modifican nada. Me encanta cómo quedó. Está tan bonito, porque realmente está precioso. Y ahora lo vamos a decorar. Realmente está precioso. Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, voy a agarrar esta roja. Voy a agarrar la tijera. Otra tijera. Perdí la tijera. Se me perdió la tijera. Bueno. Me agarra la tijera acá. Hacemos así. Las enfrentamos así a la moñita o al cordón, de igual manera. Entonces, este es el derecho, pero lo ponemos por el revés. Lo damos vuelta y de aquí del lado del revés, le pongo con la pistola de silicona, puede ser pegamento universal, lo que ustedes tengan. Le ponen así. Y este pedacito acá
colocan ahí, así. El excedente se recorta. Ahora cuando se enfríe yo lo recorto. Al lado del derecho se ve así. Vuelvo a poner silicona. Le pego, ¿dónde está la moñita roja? Acá. La moñita. Le vuelvo a poner silicona. Y le pego una pelotita. Miren qué bonito. Si no queda lindo. Le sacamos todos los hilitos que pueda tener. Ahí. ¿Sí? Aquí abajo hacemos lo mismo. Y le ponemos la otra. Buscamos el derecho. Y pegamos. Y ahora le pegamos una lágrima para hacer diferente. Después le saco los hilitos porque me quemo. ¿Sí? Miren qué lindo. Bueno, vamos a hacer la opción 2. La opción 1 era hacer el globo en forma de piña como accesorio navideño. Y la opción 2, un perfumero. ¿Sí? Bueno. Este está tejido con hilo grueso de algodón y con un ganchillo número 2. Hice todo igual y le dejé una pequeña abertura para colocar un jabón. Colocamos el jabón. Ahí. Lo que voy a hacer es agarrar un hilo del otro lado. Acá está el otro hilo. Acá. Vamos a cortar 2 pedacitos. Y otro acá. Lo que vamos a hacer es, antes de continuar con él, de acá, sujetarlo para que no se nos mueva el jabón. Entonces, acá, esta es la parte de arriba, la segunda hilera, la tercera y la cuarta. La tercera, acá pasamos el hilo ahí y ahí. Le hacemos un nudito. Bueno, es para que no se nos mueva. Hacemos un nudito. Hacemos 3 veces para que no se desate. Y del otro lado hacemos lo mismo. Buscamos bien dónde está. 1, 2 y al final en el tercero quedó ahí. Es para que no se nos mueva. No se nos mueva el diseño. Bueno, ¿pasó o no pasó? Voy de nuevo. Ahí. Y acá. Ahora sí. Después lo arreglamos, ahí le ponemos una perlita si quieren, o lo dejan así porque no se nota. A mí no se me notó. Así. Después lo recortamos. Bueno, continuamos. Seguimos con los arcos de cadena.
y seguimos uniendo. Acá, acá y acá. Ahí. Ajustamos bien y hacemos el punto bajo. Todo igual que en el otro. Este queda grande porque es hilo grueso y el jabón es grande, generoso para este tamaño. Es medio incómodo de tejer porque hay un elemento extra en el tejido que es el jabón. Hay que ser audaces, no es muy molesto tampoco. Es un poco incómodo al principio. Pero si queremos avanzar en el tejido, todo es válido. Y así. 1, 2, 3, 4 y continuamos. Ahí. 1, 2, 3, 4. Ya estoy llegando al final. Ahí. 1, 2, 3, 4. Es un olor tan rico. Y unimos acá con un punto deslizado. Con punto deslizado me voy aquí y hacemos como en el otro, porque estoy en el centro. Hacemos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos puntos altos sin terminar. Así. 3 cadenas y continuamos. Son 3 en total. ¿Estamos? Y ahora son 4 cadenas. 2, 3, 4. Y vamos al arco que sigue y hacemos 3 puntos altos sin terminar. Es muy grande mi jabón, creo que lo voy a tener que atar 2 veces, arriba y abajo. No es como el otro jabón, del otro modelo verde que hice. Este es más grande, así que lo voy a tener que atar arriba y abajo. Ya enseguida les muestro. Ahí, 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y me voy al arco que sigue. Así. ¿Ven? Otra vez. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y me voy al arco que sigue. Así hasta llegar al centro, o sea, la otra punta. 2, 3, 4 cadenas y hasta el otro centro. Llegamos al centro aquí y acá nos toca hacer 2 motivos. Y aquí vamos con los puntos altos a medio terminar, que son 3. Los separamos con 3 cadenas. Y hacemos el segundo motivo de 3 puntos altos a medio terminar. ¿Sí? Ahora hacemos puntos altos individuales separados por 4 cadenas. Así. Hacemos uno más. Estamos haciendo una ayuda a memoria solamente para el perfumero. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y cuando lleguemos al final, aquí, unimos con punto deslizado acá y hacemos una cadena más de seguridad. Estiramos un poquito el hilo, cortamos y lo escondemos bien. Bueno, ya lo decoré. ¿Ven cómo queda? Aquí, en este agujerito, le cuelgan otro lazo más grande para ponerlo en el palo del placar
o si no, lo apoyan así en la cajonera, como yo dije, ¿sí? Y lo decoran a su manera. Y aquí está este otro, según el jabón. Lo pueden hacer en hilo más fino para que le entre un jabón más pequeño. Así que ya saben, con el mismo diseño pueden hacer dos tipos de accesorios. ¿Ven cómo queda en color oscuro? Acá están los hilitos. Yo saqué todo con la aguja y ya no se nota el encolado blanco. ¿Ven? Queda precioso, realmente precioso. A mí me ha gustado muchísimo hacer este tutorial. Espero que a ustedes también, que lo hagan, que lo vendan, que lo regalen, que le saquen buen dinero y que lo disfruten muchísimo con todos sus seres queridos. No se olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, colocando en el canal de YouTube, en la lupita del buscador, Gabriela Moreno de García, y acceden a mi canal enseguida allí. Para encontrar mis videos, una vez que entran por mi nombre, Gabriela Moreno de García, en la lupita del buscador de mi canal, allí colocan cualquier nombre de lo que ustedes quieran buscar, por ejemplo, camino de mesa, ropita de bebé, tapetito, carpetita, en fin, lo que ustedes quieran buscar, mantel, accesorios, souvenir, baby shower. Ahí mi canal les va a mostrar todo lo que hay. Si no, también me pueden dejar en comentarios lo que quieren y yo con mucho gusto le paso el enlace, ¿sí? Si ustedes tienen redes sociales, me pueden buscar por Instagram, me pueden buscar por Facebook, Gabriela Amor por el Crochet, y también me pueden buscar por mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. Debajo de mi nombre en YouTube dice ver más y enseguida ahí tiene la cajita de descripción donde dejo todos los enlaces de mis sitios web, Pinterest, Facebook, mis grupos, mi blog, porque yo tengo mi blog también, y ahí pueden encontrar patrones y cosas muy interesantes para tejer. Y donde sea que se encuentran en este planeta mundo muy dispar, que las encuentre y los encuentren muy bien, con mucha salud, que todo mejore muy pronto, que venga la vacuna, que sea efectiva, que nos sigamos cuidando muy bien y que haya mucha paz para todos ustedes. Nos vemos en muy pocos días. Les bendigo con paz y bien para todos ustedes.